Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer Hechos, capítulo 21, 2 a 12. Ágabo profetizó a Pablo y al encontrar un barco que navegaba hacia Fenicia, nos embarcamos y partimos. Al al descubrir Chipre, la dejamos a la izquierda y navegamos hacia Siria, desembarcando en Tiro. Pues allí el barco debía descargar su carga y encontrando discípulos nos quedamos allí 7 días, quienes por el Espíritu le dijeron a Pablo que no subiera a Jerusalén. Y cumplidos esos días, partimos y nos pusimos en camino. Y todos nos acompañaron con esposas e hijos, hasta que salimos de la ciudad y nos arrodillamos en la orilla y oramos. Y tras despedirnos unos de otros, embarcamos y ellos regresaron a casa. Y al terminar nuestra travesía desde Tiro, llegamos a Tolemaida y saludamos a los hermanos y nos alejamos con ellos un día. Y al día siguiente, los que estábamos con Pablo, partimos y llegamos a Cesarea. Y este hombre tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Y como estuvimos allí muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Y cuando llegó a nosotros, tomó el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: Así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos de Jerusalén al hombre que posee este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Y al oír esto, tanto nosotros como los de aquel lugar le rogamos que no subiera a Jerusalén. De nuevo, vamos a leer versículo 2, dice: Y hallando un barco que navegaba hacia Fenicia, nos embarcamos y partimos. Esto ocurrió cuando quienes acompañaban al apóstol Pablo encontraron un barco para continuar su viaje. Habían ido a Fenicia, a donde deseaban ir. Todos los que viajaban con Pablo subieron a bordo y, por supuesto, el barco partió. Cada uno tenía que pagar, pero lo que nos especifica es si habían decidido tomar parte del dinero de la ofrenda para el pago y para comprar cualquier alimento que pudieran necesitar. Lo que tampoco nos está previsto en es la idea de preocuparnos por los gastos al partir y al llegar y por todo lo que ocurra en el camino. No les preocupaba que nunca tuvieran suficiente. Parecían tener siempre lo suficiente para todos los gastos. Además, cuando se piensa en lo que una persona va a comer, Lucas nunca lo había escrito como si fuera necesario escribirlo como si les faltara algo. Era más bien la idea de que todo estaba previsto y además no hubo queja alguna. Versículo 3 dice: Cuando descubrimos Chipre, la dejamos a la izquierda, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, pues allí el barco debía descargar su carga. Esto significa que habían pasado de largo frente a Chipre,
una isla frente a la costa de la actual Turquía, por lo que se habían apretado entre Chipre y Turquía, y el barco y su capitán no planeaban detenerse en Chipre, pues ese no era el objetivo ni el destino al que se dirigían. En cambio, se dirigían hacia Siria y llegaron a Tiro, pues allí el barco iba a descargar todos sus cargamentos y, como se dice, dejar allí su carga. Uno también se pregunta cuánto se habían llevado consigo. Seguramente cada uno debieron llevar una muda de ropa extra. Y tal vez, si es que la llevaban consigo sus propias Biblias. Sin embargo, solo incluía el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, de hecho, contenía las 14 cartas de Pablo y fueron los primeros libros o cartas, como las llamamos, escritos, y Santiago también pudo haber escrito su libro durante la época en que Pablo escribía. Algunos han afirmado que podría haber sido el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Posteriormente se escribió el Evangelio de Marcos junto con los demás evangelios. Sin embargo, al observar el contenido del libro y lo que Pablo y los demás hicieron allí, esas son realmente las cosas que importaban, pues las cosas que tenían en sus manos, su ropa, etcétera, con el tiempo se deteriorarían e incluso al morir no podrían llevarse nada consigo. Sin embargo, los escritos del apóstol Pablo y Lucas serían muy valiosos para tantas personas en la era de la iglesia. Esos libros realmente importaban. Aleluya. Versículo 4 dice, y hallando discípulos nos quedamos allí 7 días, los cuales dijeron a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Al llegar a Tiro, comenzaron a buscar a los discípulos y se dice que encontraron a algunos allí. Así, con los discípulos que encontraron, probablemente esa fue la manera en que pudieron quedarse allí, es decir, alojarse en Tiro con ellos en su casa. En aquel entonces las posadas no eran tan abundantes, pero también se enseñaba a los cristianos a ser hospitalarios. Sin embargo, como hay hoteles por todas partes y se encuentra la manera de conseguir todo lo necesario sin depender de otros cristianos, esto muestra que los cristianos estaban menos dispuestos a ser hospitalarios, hospitalarios que antes. Además, esos mismos discípulos de Tiro debieron tener el don de profecía, pues se dice que al encontrarlos le dijeron a Pablo por el Espíritu que ni siquiera subiera a Jerusalén. Eso debería haber frenado los planes de Pablo, pues si nos fijamos en lo que se dijo, dice, no debe subir a Jerusalén. Y eso se dijo por el Espíritu. Pablo en su interior se sintió obligado a subir a Jerusalén. Sin embargo, por el Espíritu, los discípulos le decían que no subiera a Jerusalén.
Dicho esto, era sin duda decisión de Pablo ir, pero lo habían animado. Incluso el Espíritu de Dios lo animó a no ir. Así, en algún momento durante los 7 días, uno o más de los discípulos que tenían el don de profecía les dijeron a todos que Pablo no debía ir, pero aún así, él no cambió de opinión. Dicho esto, ¿creía Pablo realmente que era del Espíritu o era su determinación excesiva? Versículo 5 dice, y cuando hubimos cumplido esos días, partimos, y todos nos acompañaron con esposas e hijos, hasta que salimos de la ciudad, y nos arrodillamos en la orilla y oramos. Tras 7 días en Tiro con aquellos discípulos, los que acompañaban a Pablo en su viaje hacia Jerusalén, se habían marchado, aunque Pablo había sido advertido por el Espíritu y animado por los demás discípulos a no ir, aún así lo hizo. Esto tuvo un gran impacto en, digamos, esos otros discípulos porque podrían haber pensado que no, habían dicho no provenía del Espíritu y podría haberles hecho dudar de sus dones. Además, podría haberles enseñado que a veces ellos también podrían ignorar la llamada del Espíritu. Por lo tanto, en mi opinión, sienta un mal precedente para Pablo y también para los cristianos. Aquí, sin embargo, por fin se menciona algo sobre las esposas y los hijos. Hasta ese momento nos preguntamos si había esposas e hijos que los acompañaran en su viaje. Parece, sin embargo, que los de Tiro, aquellos discípulos llevaban consigo a sus esposas e hijos, y ellos mismos, los discípulos de Tiro, los acompañaban en su camino. Incluso los habían sacado de la ciudad. Aquí es aún más evidente que su oración fue, de hecho, al aire libre y no en un edificio en particular. La otra oración que hicieron pudo haber sido en un edificio, pero Lucas no la menciona y se supone que también fue al aire libre. Así todos se arrodillaron y oraron en la orilla, orando a Jesucristo, el único Dios que los cristianos habían conocido. Versículo 6 dice, después de despedirnos, embarcamos y ellos regresaron a casa. Fue precisamente en Hechos 20 que los ancianos de Éfeso llegaron y oraron juntos antes de que Pablo fuera enviado a Jerusalén. Este grupo era diferente, pues incluía a los discípulos de Tiro y también a aquellos que le habían profetizado a Pablo que no subiría a Jerusalén. Así los discípulos, junto con sus esposas y los hijos que los habían seguido, les permitieron subir a otra barca para continuar su viaje. Así Pablo y todos los que viajaban con él oyeron la noticia de que Pablo no iría a Jerusalén y debieron de estar un poco asombrados porque Pablo no escuchaba el Espíritu. Versículo 7 dice, y cuando terminamos nuestra carrera desde Tiro, llegamos a Tolemaida y saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Habían vuelto a embarcarse y no se especifica si era nuevo.
pero podría haberlo sido. La distancia recorrida de Tiro a Tolemaida era muy corta, apenas unos 52 kilómetros, y, y por tierra probablemente una ruta un poco más larga de 60 kilómetros. Aún así, Pablo no estaba interesado en hacer ese viaje a pie, ni los demás tampoco. Decidieron viajar en barco, aunque tenía que pagar el viaje, pero seguramente estaba dentro de su presupuesto al encontrarse con diferentes discípulos en el camino. Estos también podrían haberles ayudado económicamente. Así es como quienes estaban con Pablo y Pablo mismo pudieron haber tenido lo suficiente para el viaje, incluso para comer. Por supuesto, sabemos permanecieron 7 días en Tiro y no se menciona nada de comida ni bebida. Pero los discípulos que estaban allí debieron haberles provisto para sus necesidades. Realmente debe haber sido algo así como un deber cristiano para ellos, porque tal vez sintieron que era necesario hacerlo. Ya no dependían de ningún judío que no fuera cristiano, y ciertamente Pablo podría haber sentido mayor inclinación a predicar a los gentiles, pero sentía la obligación de que sus compatriotas les predicaran primero, por lo que deseaba dar su testimonio en Jerusalén, y este aún no se había dado en la escala que le había dado la oportunidad de hacerlo a su regreso a Jerusalén. En Hechos 15, Pablo sí testificó en Jerusalén, pero no ante multitudes de judíos. En cambio, testificó ante los cristianos. Aquí de nuevo en Tolemaida se encuentra que Pablo y sus acompañantes permanecieron allí con aquellos discípulos durante un día. Por lo tanto, durante el día que estuvieron allí de nuevo, debieron haber partido el pan, y este había caído sobre los discípulos de Tolemaida. Ellos también debieron saber inmediatamente al entrar en la ciudad dónde estaban los discípulos cristianos, pues buscaban cristianos y no judíos sin experiencia del cristianismo. Pues Pablo obviamente quería que su viaje fuera exitoso para llegar a Jerusalén. Versículo 8 dice, al día siguiente los que estábamos con Pablo partimos y llegamos a Cesarea. Allí entramos en casa de Felipe el evangelista, uno de los 7, y nos alojamos con él. Cabe preguntarse si estos cristianos conocían con exactitud las direcciones de todos aquellos que eran otros cristianos o incluso otros ministros. Así, al igual que los otros dos grupos, los ancianos de Éfeso y los discípulos de Tiro, los discípulos de Tolemaida se despidió de nuevo de los que estaban con Pablo. Viajaron a Cesarea y desde allí pudieron llegar a la casa de Felipe el evangelista, quien había estado en Samaria, donde toda la ciudad de Samaria se había convertido. Parece que él no regresó a Samaria, a pesar de que
toda la ciudad se había convertido gracias a su ministerio, a su ministerio. En cambio, se le encontró en Cesarea. Esto enfáticamente declara que la compañía de Pablo no solo había entrado en la casa de Felipe, sino que también se había quedado con él después de llegar allí a Cesarea. Versículo 9 dice, y el mismo hombre tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Dado que Felipe tenía 4 hijas vírgenes, parecería que también tenía esposa. Sin embargo, las 4 hijas de Felipe también tenían un don, y ese don nos fue otorgado como un don de Dios. Un don que incluso Pablo declaró como tal. Aleluya. Y podemos decir, además de eso, que si ellos tuvieron un don, ese don era de profecía. Puede ser que no tenían el don de lenguas o don de interpretación de lenguas, pero sí hablaban en lenguas, o sea, que ellas habían recibido el Espíritu de Dios. Y eso significa que ellos podían hablar en lenguas, pero el don de lenguas es para dar un mensaje a la iglesia, pero ese mensaje, claro, cuando se hace en lenguas, es algo que necesita interpretación. Pero cuando nosotros hablamos en lenguas solamente porque recibimos el Espíritu Santo, eso no significa que es un mensaje a la iglesia. Es solamente para nosotros mismos. Aleluya. Uno es el Espíritu de Dios y eso significa es para salvación. Y 2 es para que Dios puede usar nuestra lengua para hacerlo, usarlo para nuestra oración. Aleluya. Gloria a Dios. Lo declaró en 1 de Corintios 12:10, donde dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Así pues, Pablo conocía de los dones del Espíritu y los tenía por escrito. Y los de Israel conocían la profecía, pues sin duda hubo muchos profetas a lo largo del tiempo, pero cuando el Espíritu de Dios fue derramado, muchos cristianos recibieron dones, e incluso el don de profecía. Pues aquí hay 4 hijas de Felipe que lo recibieron. Incluso Pablo mencionó en Hechos 19 que aquellos discípulos de Juan también, después de haber sido bautizados y llenos del Espíritu Santo, profetizaron, lo que obviamente significaba que debieron haber recibido el don de profecía inmediatamente después o al mismo tiempo que recibieron el don del Espíritu Santo. Aleluya. Cuando recibieron el Espíritu Santo, eso significa que hablaban en lenguas. Podría decir que hablaban en lenguas y después profetizaban, o sea que profetizaban en su propio lenguaje para otros, para dar una profecía de otros o algo así. Aleluya. Versículo 10 dice, y como estuvimos allí muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Sin embargo, no fueron esas 4 hijas quienes le profetizaron a Pablo que estaría atado al llegar a Jerusalén, sino otro profeta llamado Ágabo.
Por lo tanto, había muchos alrededor de Pablo y parte de los discípulos que poseían ese don. Y Ágabo, al igual que los demás, no se quedó callado ante lo que Dios les había mostrado. Quizás le contaron a Ágabo que otros habían profetizado que Pablo estaría atado al llegar a Jerusalén. O tal vez Ágabo no lo había oído en absoluto. Sin embargo, Dios estaba usando a esos hombres para advertirle a Pablo que no fuera allí. Pero Pablo era en efecto muy terco y finalmente terminaría atado allí en Jerusalén. Debemos concluir que Ágabo fue un profeta cristiano, pues los profetas del Antiguo Testamento, quienes no eran cristianos, probablemente ya no recibían tal don, sino que solo se les dio a los cristianos a partir de entonces. Pues eso también los habría animado por medios divinos a escuchar a los cristianos y a no permitir que los incrédulos recibieran el don de profecía como lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento sin el Espíritu de Dios. Dicho esto, quienes profetizaban y profetizaban correctamente eran los cristianos. Versículo 11 dice, cuando vino a nosotros, tomó el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al hombre cuyo dueño es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. La forma en que se sucedió de la impresión de que a Ágabo no les hizo caso. En cambio, simplemente se acercó a ellos sin recibir noticias de nada y le demostró a Pablo mucho más interés que los demás al tomar un cinto y anunciar que sería entregado en manos de los gentiles. Ágabo debió haber sido guiado por el Espíritu a decir esto, pues nunca habría pensado que sería entregado a los gentiles, sino probablemente solo a los judíos. Así pues, se acercó a ellos y sin que Pablo lo detuviera, podría haberle preguntado a Pablo o haberlo agarrado, pero con este cinto también se ató las manos y los pies, dando un buen ejemplo y diciéndoles que por el Espíritu Santo decía lo siguiente: así atarán los judíos en Jerusalén al hombre que posea este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Así que fue muy directo de un compañero cristiano que había profetizado acerca de que Pablo sería atado. Así que el Espíritu Santo estaba permitiendo que Pablo fuera advertido de lo que iba a suceder, aunque Pablo no lo tomó como si no debiera subir a Jerusalén, sino que eso era lo que el Espíritu estaba diciendo a través de sus profetas, los cuales tenían el don de profecía más bien que como aquellos profetas del Antiguo Testamento. Aleluya. Versículo 12 dice, y al oír esto, tanto nosotros como los de aquel lugar
le rogamos que no subiera a Jerusalén. Aquí se repite, como antes, que no debía subir a Jerusalén. Ha advertido más de una vez y por más de un profeta. Hechos 20:23 dice, sin embargo, el Espíritu da testimonio de en cada ciudad, diciendo que me esperan prisiones y aflicciones. No se sabe cuántos profetas le habían testificado a Pablo que estaría atado y afligido, pero él sabía lo que iba a suceder. Cabe preguntarse que por qué fue. Probablemente muchos le habían dicho que no debía ir, pero Pablo no era fácil de convencer. Era terco, incluso cuando no era cristiano y siendo cristiano se mantuvo terco. Pero era aún más terco por Jesucristo y por predicar el Evangelio, sin importarle ningún daño que pudiera sobrevenirle. Sin embargo, esto provenía del Espíritu de Dios y debería haber escuchado. Aleluya. Y eso es la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Amén y amén.